revelado. El increíble secreto que oculté durante 12 años y que transformó todo en el sótano. Miguel nunca imaginó que su vida cambiaría con solo abrir un diario. La casa de su abuela había sido un refugio, un lugar donde las memorias de su infancia estaban impregnadas de su aroma y sus risas. Pero aquel día, mientras buscaba un viejo reloj en el desván, se topó con un libro cubierto de polvo. Al abrirlo, la vida de su abuela se desdobló ante él, historias de amor, lucha y arte. La angustia comenzó a apoderarse de su ser. ¿Por qué nunca le había hablado de esto? Un mundo de pinceles y lienzos salía a la luz, cuestionando su propia existencia. Las expectativas familiares se alzaban como sombras amenazadoras. Descubrir que su abuela había sido una artista, una mujer con sueños envueltos en colores que nunca vieron la luz, le causó una mezcla de orgullo y angustia. Miguel siempre había estado atrapado entre hacer lo que se esperaba de él y la necesidad imperiosa de explorar su propio camino. Bajo el peso de las expectativas familiares, ser ingeniero, mantener un trabajo estable, se había convertido en su norte. Pero aquellas páginas revelaban un deseo inquietante de libertad que nunca había reconocido. Mientras leía, las palabras de su abuela se entrelazaban con sus propios anhelos reprimidos. Cada trazo de su vida era un grito que reclamaba ser escuchado, un legado que parecía cargar en su pecho. ¿Y si el arte es realmente lo que quiero hacer? Se preguntaba, sintiendo cómo su respiración se aceleraba al pensar en la reacción de su familia. Su madre, su padre, siempre tan conservadores, siempre tan temerosos de lo que dirían los demás. Miguel no quería defraudar a los suyos, pero el eco del pincel sobre el lienzo resonaba con fuerza en su interior. ¿Tendría el valor de seguir este nuevo camino? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La revelación del sótano lo era todo. La puerta sellada lo miraba, un obstáculo físico y emocional que escondía el verdadero potencial de su abuela y, quizás, el suyo. Las dudas se agolpaban en su mente. ¿Acaso abrir esa puerta sería traicionar el legado? Pero, por otro lado, ¿podía permitirse no hacerlo? Los murmullos en el barrio comenzaban a intensificarse, una presión invisible que amenazaba con aplastarlo. Cada mirada que recibía de su familia, cada comentario despreciativo sobre los sueños ajenos, lo empujaban hacia un abismo de miedo y confusión. Con cada segundo que pasaba, su conflicto interno se hacía más intenso. Miguel sabía que abrir esa puerta significaba un cambio irreversible. Su piel se erizaba ante la idea de mostrar al mundo el arte que había estado oculto, el potencial vibrante que podría desafiar el camino que lo había llevado hasta ahí. La ansiedad se transformaba en un grito silenciado, y ahora, en su propio hogar, debía decidir si se convertiría en su propio artista o si dejaría que sus sueños se desvanecieran para siempre. La tensión lo abrumaba mientras enfrentaba a su familia, preparar sus palabras debía ser tan preciso como trazar una línea en una hoja en blanco. La verdad pendía en el aire denso, y Miguel sabía que el camino que tomaría podría cambiar su vida para siempre. Ante él, la puerta del sótano permanecía cerrada, y con ella, la incertidumbre sobre su futuro y la lucha por su voz artística. La angustia aumentaba. ¿Qué camino elegirá ante la mirada atenta de quienes ama? Las horas transcurrieron lentamente mientras Miguel permanecía frente a la puerta del sótano, sumido en sus pensamientos. La luz del atardecer comenzaba a filtrarse por la ventana, destacando el polvo que danzaba en el aire. Su mente era un torbellino. Por un lado, anhelaba la libertad de crear, de plasmar su esencia en un lienzo; por el otro, el miedo a decepcionar a su familia y a sí mismo lo paralizaba. Miguel decidió tomar asiento en el viejo banco que había pertenecido a su abuela. De pronto, las imágenes que había visto en el diario comenzaron a cobrar vida en su mente. La pintura no era solo una actividad, era el respiro profundo de su abuela, la forma en que había logrado expresarse en un mundo que la limitaba.
¿Por qué él no podía hacer lo mismo? Esa pregunta resonó con mayor fuerza, obligándolo a confrontar sus propios tempestuosos deseos. Finalmente, la decisión comenzó a tomar forma. Si bien abrir la puerta del sótano significaba enfrentarse a su temor, también significaba dar el primer paso hacia una vida auténtica. Su corazón palpitaba más rápido al pensarlo. Miguel se levantó, decidió que debía encontrar las herramientas que necesitaba para crear. La imagen de su abuela como artista lo llenaba de una valentía inesperada, iluminando su camino en medio de la presión familiar. Estudió la puerta que había permanecido cerrada durante tanto tiempo. No era simplemente madera y hierro, representaba todo lo que había mantenido oculto, sus propios sueños detenidos por la sombra de las expectativas. Con un suspiro entrecortado por la emoción, colocó su mano en el picaporte. El acto de abrir la puerta a sus anhelos más profundos se convirtió en una declaración silenciosa de autonomía. Cuando finalmente giró el picaporte y la puerta se abrió, el aire fresco y un poco húmedo del sótano se escapó. Miguel descendió las escaleras, sintiendo una mezcla de nervios y adrenalina. La oscuridad le dio la bienvenida, pero, al encender la luz, sus ojos se encontraron con un espectáculo increíble. Pinceles, tubos de pintura, lienzos en blanco y obras a medio terminar de su abuela lo rodeaban, cada elemento susurrándole historias de valentía y expresión. La sensación de conexión con su abuela lo inundó. ¿Por qué había esperado tanto para explorar todo esto? Sumido en su cruda realidad, tomó un pincel. Sin pensarlo dos veces, decidió que no podía dejar que el legado familiar se desvaneciera. Con cada trazo, comenzaba a liberar sus ansias creativas, a dar forma a la historia que solo él podía contar. Cada movimiento en la tela parecía despabilar una parte de él que había estado dormida, incrementando su confianza a pasos agigantados. Sin embargo, esa alegría se vio empañada al pensar en su familia. La imagen de sus padres, preocupados y confusos, brotaba en su mente. Tendría que enfrentar sus expectativas, desafiarlas. Este acto de creación era un acto de rebeldía, sí, pero también de amor y reconocimiento hacia su abuela. Sería desgarrador, pero era un paso necesario. Fernando, su mejor amigo, lo había visitado para indagar sobre su estado. Miguel lo llamó, sabiendo que su apoyo sería crucial. Pero el rocío de la verdad en su voz lo asustó. ¿Acaso podría compartir su descubrimiento con alguien más? Cuando Fernando llegó, las palabras se atoraban en su garganta. ¿Cómo explicar lo que su arte significaba, lo que implicaba abrir la puerta del sótano? La responsabilidad de sus sueños se cristalizaba en el aire tenso entre ambos. El tiempo corría, el sol caía y la realidad de su futura elección se precipitaba hacia él. Miguel meditó, ¿sería su historia escuchada? ¿Tendría el valor de enfrentarse a quienes ama, además de desafiarse a sí mismo? En el fondo, sabía que el momento diurno se desvanecería, pero su decisión permanecería perpetuamente iluminada en su interior. La lucha estaba lejos de terminar. Sabía que abrir su corazón al mundo implicaba riesgos. Mientras contemplaba su primera obra, la oportunidad de confrontar a su familia se acercaba. Rápidamente. El momento de la verdad había llegado, y Miguel no podría escapar de la explosión de emociones y decisiones que lo aguardaban. ¿Podría transformar la tristeza ancestral en una nueva voz artística? El sonido del timbre resonó en el aire, sacando a Miguel de su trance creativo. Era Fernando, quien había llegado con una mezcla de curiosidad y preocupación abierta en su rostro. Miguel sintió un estruendo en su pecho. Su amigo era una de las pocas personas que podría entender la magnitud de su descubrimiento, pero también era el vínculo a sus miedos más profundos. Al abrir la puerta, una oleada de inseguridad lo invadió, pero la imagen de su abuela con su pincel en mano lo empujó a ir más allá de la duda. ¿Qué hay ahí abajo?, preguntó Fernando, apuntando hacia el sótano. Las palabras de Miguel se atoraron nuevamente, pero el guardar silencio no era una opción. Hay algo que necesito mostrarte. Descendieron juntos las escaleras, y la luz del sótano iluminó su entorno, haciendo que los colores de las pinturas y las texturas cobraran vida. Fernando, sobrecogido por la belleza y el desorden del lugar, empezó a preguntar sobre cada pieza, pero Miguel sabía que las preguntas más importantes estaban aún por salir.
Era momento de desnudarse emocionalmente, de dejar de lado la piel con la que había vivido todos estos años. Esto es lo que mi abuela dejó, pero creo que también es parte de mí, confesó Miguel, sus manos temblorosas se aferraban al pincel como si fuera una extensión de su ser. Siento que necesito hacer algo con esto, algo que nos represente a los dos. Fernando se volvió hacia él, la compasión en su mirada mezclada con la emoción. Entonces, ¿por qué no lo haces? Si esto es lo que quieres, deberías mostrarlo a todos. No tienes que llevar esta carga solo. Las palabras de su amigo eran un bálsamo sobre su alma atormentada, pero el eco de las expectativas familiares seguía retumbando en su mente. El temor a decepcionar a sus padres lo paralizaba. Aquella lucha interna entre su deseo de congruencia personal y el deseo de satisfacer a su familia era un abismo que parecía insalvable. ¿Y si no lo entienden? ¿Y si lo ven como un fracaso? Preguntó Miguel, dejando escapar un suspiro pesado. ¿Y si les mostraste lo que realmente eres? ¿No crees que, tal vez, están esperando eso de ti? A veces, la peor decepción es la que nos hacemos a nosotros mismos por no ser fieles a nuestro ser, contestó Fernando, con un tono que resonaba en el alma de Miguel. Cada palabra se sentía como una invitación a amar lo que temía y a abrazar lo desconocido. Esa noche, Miguel se sentó frente a su lienzo, una vez más. Sin saber si lo que plasmaría ahí sería un grito desesperado o una declaración de amor hacia su arte, pasó el pincel suavemente sobre la tela. Cada trazo era un reflejo de un pedazo de su corazón. Los colores brillantes prendaron vida en su lienzo, el naranja del atardecer mezclándose con azules profundos. Cada movimiento sostenido contaba una historia, la propia y la de su abuela. En un momento, se detuvo y contempló su obra con ojos frescos, era una mezcla de sus temores, deseos y la celebración de lo que significaba ser él. De pronto, una nueva idea floreció en su mente, tal vez la solución no era salir a la luz de inmediato, sino compartir su proceso. Tenía que documentar su viaje, no solo para él sino para otros que se sintieran perdidos como él. Con el corazón palpitante y el alma al borde del abismo, decidió que una exhibición no solo sería arte expuesto, sería un espacio para contar su historia, de hacer visible la lucha que había mantenido oculta. La idea bulliciosa necesitaría planificación, pero Miguel la sentía burbujear con fuerza, quizás ahí estaba su manera de transformar la tristeza y la presión en algo poderoso. Lo que no sabía era que la vida lo tenía preparado un nuevo desafío. Mientras contemplaba su lienzo, un mensaje apareció en su celular. Era de su madre. Necesito hablar contigo. Es urgente. La calma de su creación se quebró. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. ¿Sería capaz de compartir su lucha artística y, al mismo tiempo, encontrar el valor para afrontar a aquellos que tanto quería? La tensión se apoderaba de su interior, permitiendo que la incertidumbre se colara en su corazón. El rostro de Miguel palideció al leer el mensaje en su celular. El urgente resonaba en su mente como un eco sordo, obligándolo a enfrentar algo que había estado evadiendo, la culpa de no cumplir con las expectativas familiares. ¿Qué podría ser tan importante? La presión de la incertidumbre lo impulsaba a actuar. Se levantó de su silla, sintiendo que su corazón martillaba en su pecho como un tambor de guerra. Necesitaba espacio para pensar. Con cada paso hacia la puerta, el eco de las palabras de Fernando resonaba en su mente, no tienes que llevar esta carga solo. Sin embargo, la presión familiar seguía siendo un yugo que lo oprimía. La decisión de compartir su arte lo llevaba a un camino desconocido. Esa exhibición, ese momento de valentía que comenzaba a imaginar, aún se sentía lejano. Frente a su madre, Miguel sabía que tenía que ser honesto, pero el miedo a la decepción lo envolvía. Entró a la sala de estar, donde su madre lo esperaba con una expresión que mezclaba preocupación y resoluteza. Miguel, hay algo importante que discutir, comenzó, su voz temblando ligeramente. En ese instante, la sala se había llenado de un aire tenso, como antes de una tormenta. Su madre continuó, explicando que su padre había tenido problemas recientes en el trabajo y que la familia estaba teniendo dificultades financieras. Lo que para Miguel había sido una simple visita virtual se había transformado en una circunstancia cargada de expectativas.
Necesitamos que estés más presente, que te enfoques en la seguridad laboral. No hay tiempo para hobbies, Miguel, debes pensar en tu futuro. Los fundamentos de su mundo personal comenzaron a temblar. La lucha interna que había mantenido con cuidado se manifestaba de manera cruda y pura en aquel momento. Un desafío a su deseo de seguir su vocación como artista, de mostrarse tal cual era. No podía dejar que su pasión se desvaneciera en medio de la preocupación, pero la voz de su madre resonaba con fuerza. Entiendo que estás en un momento importante de tu vida, agregó ella, pero la realidad no espera a nadie. A veces hay que renunciar a lo que uno quiere por lo que se necesita hacer. Esa frase atravesó a Miguel como un dardo. En ella estaban las voces de tantas generaciones, los ecos de vidas de sacrificio que se entrelazaban con su propio sufrimiento. Mientras su madre hablaba, Miguel sentía como la contradicción de ser sincero se intensificaba. Por un lado, el deseo de gritar que el arte era su verdadera vida, su verdadero llamado. Por otro, la presión de ser el hijo responsable que todos esperaban. Su voz interna clamaba por liberarse, pero la cuerda de su vida familiar parecía tensarse. Sacudido, trató de eludir la conversación. Estoy trabajando en un proyecto, empezó, pero sus palabras parecían vacías. La realidad de su situación se iba tornando clara. Quiero hacer algo significativo con mi arte, algo que inspire. El rostro de su madre reflejaba preocupación, pero también una chispa que Miguel reconoció. Era el momento de la verdad. Tenía que encontrar el coraje de su abuela y dejar claro que su arte no era un simple pasatiempo, sino el núcleo de su identidad. Te prometo que una vez que esté listo, lo verás. Esto es parte de mí. Su madre lo miró fijamente, buscando entender esa parte de él que parecía oculta. En su mirada había un destello de comprensión, pero también de temor. Miguel sabía que comenzaría a cimentar un puente entre sus sueños y su realidad, pero debía enfrentar su miedo a la desaprobación. Con determinación, Miguel comenzó a esbozar ideas en su mente. El trabajo en su proyecto se convertiría no solo en una vía de expresión, sino en una declaración de su búsqueda personal. Mientras su madre hablaba sobre la necesidad de priorizar otras cosas, un nuevo mensaje entró en su teléfono. Era Fernando, preguntándole cuándo podían reunirse. Fue como una señal del universo. Miguel se dio cuenta de que podía apoyarse en su red de amigos, convertir sus inseguridades en comunidad. Decidió contestar. Al apretar Send botón, sentía una mezcla de miedo y emoción. Había mucho en juego, y la exhibición se convertiría en un hito no solo como artista, sino como persona que enfrenta sus verdades. Pero, antes de terminar la conversación, un ruido atronador resonó desde el sótano. La puerta, sin ninguna advertencia, se había abierto por sí sola. Miguel y su madre se miraron, el nervio recorriendo sus cuerpos. La historia en el sótano aún no había terminado, y la revelación estaba a punto de desatarse. ¿Qué secretos aún guardaba ese espacio que había sido su refugio? Miguel sintió como su corazón se aceleraba. La puerta del sótano, apenas entreabierta, parecía susurrar promesas de descubrimientos oscuros e inminentes. Mientras su madre se acercaba a inspeccionar, su mente viajaba a ese espacio de su juventud, donde había comenzado a plasmar su arte, convirtiendo las paredes en un lienzo de sus pensamientos. Pero lo que en su memoria era un refugio, ahora se teñía de inquietud. Voy a ver qué pasa, dijo su madre con voz temblorosa, empujando la puerta con un leve crujido. Miguel se quedó atrás, anclado por la mezcla de curiosidad y temor. Las sombras del sótano le resultaban familiares pero extrañas, como la obra que estaba creando en su mente, siempre hablando del futuro pero nunca del pasado. Mientras su madre entraba, se preguntó qué otros secretos estaban enterrados en ese lugar. Había elementos que asociaba con su infancia, pero había algo más, una caja que siempre había estado cubierta, manteniendo su contenido oculto. Su instinto le decía que había algo más que simples recuerdos. Podría ser la clave que uniera su deseo de arte con la realidad de las expectativas familiares. Decidido a confrontar sus miedos, se unió a ella, sintiendo el peso de cada paso. Las paredes, adornadas con viejas pinturas y trazos de sus primeros bocetos, parecían mirarlo.
En una esquina, la caja antigua permanecía en silencio, como si esperara su decisión. «Esta caja», murmuró su madre, sacándola del polvo. En sus ojos había nostalgia y un destello de temor. «Siempre pensé que deberíamos abrirla juntos». Miguel sintió que el aire se volvía denso. ¿Qué secretos habían estado ocultando todos estos años? Esto podría responder a muchas preguntas, añadió su madre, mirándolo con incertidumbre. Con un gesto tembloroso, levantó la tapa. Dentro, encontró cartas, fotografías y objetos que habían pertenecido a su familia, pero principalmente un cuaderno desgastado. Miguel extendió la mano, sintiendo una atracción casi magnética hacia el objeto. ¿Podrían esas páginas revelar algo sobre su pasión, sobre lo que él había ido buscando sin saberlo? Cuando abrió el cuaderno, reveló una colección de bocetos, ideas y anhelos de su abuelo, un hombre a quien nunca había conocido pero cuya vida había sido tapada por las decisiones y sacrificios de la familia. Al leer las notas, Miguel percibía los ecos de un artista frustrado, un soñador que había relegado su vocación por la seguridad. En ese momento comprendió que no solo estaba explorando el pasado, lo que encontró era un espejo de su propia lucha. «Sabía que esto te hablaría», dijo su madre, observando a su hijo con una mezcla de sorpresa y comprensión. La idea de que su abuelo también había tenido sueños artísticos pero había desistido por la presión familiar le hizo sentir un nudo en la garganta. ¿Cuántas generaciones de talento se habían ahogado bajo el peso de las expectativas? Mientras continuaba leyendo, una revelación lo golpeó: su propia lucha no era un fenómeno aislado, sino parte de un legado familiar que debía confrontar. Los miedos que había sentido siempre parecían heredados, y ahora tenía el poder de interrumpir ese ciclo. «Mamá, esto», empezó a decir, sintiendo que el pánico y la claridad se entrelazaban dentro de él. En su mente, se diagramaba un plan, uno que no solo cambiaría su camino como artista, sino que también sería una búsqueda de libertad. Pero antes de que pudiera articular su idea revolucionaria, un sonido fuerte proveniente del fondo del sótano atrapó su atención. Una voz, un eco que nunca había oído, rompió el silencio. Era un llamado, un murmullo que parecía surgir de las sombras. Sin pensarlo dos veces, Miguel se volvió hacia su madre, su voluntad ahora decidida. ¿Qué significa esto? En ese instante, la búsqueda de su propio ser tomó una nueva dimensión. Ahora no solo necesitaba descubrir su propia voz, sino también entender el eco de lo que había precedido su historia. Y la revelación del secreto familiar prometía ser el primer paso. ¿Cuál sería el siguiente movimiento que definiría su camino? Miguel sintió como el aire se enfriaba a medida que el eco de la voz se desvanecía, y una sensación de inquietud se apoderaba de su ser. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, cada objeto con significado empezaba a cobrar vida en su mente, y el cuaderno de su abuelo, ahora en sus manos, se volvía un símbolo de una lucha que había sido silenciosa demasiado tiempo. Con su madre todavía atónita, se acercó más a la esquina donde había estado la sombra del sonido. Su determinación crecía, empujada por los miedos ahogados de generaciones. La idea de explorar lo desconocido, de enfrentar tanto sus propias dudas como las de su familia, se transformaba en un acto de resistencia personal. «Vamos a ver», dijo, su voz firme, como si tratara de apoderarse de un destino que se le había escapado. Atravesaron el sótano en silencio, sus pasos resonaban mientras descendían aún más en el desconocido. Cada rincón recordaba un fragmento de su infancia, y, sin embargo, la historia familiar que exploraba en el cuaderno se sentía más presente. Había algo en el fondo que parecía llamar por él, y cada paso lo acercaba más a un descubrimiento que podía definir su futuro. Al llegar a la parte más profunda del sótano, donde los muros eran más fríos, Miguel se detuvo. Allí, la luz parpadeante de una bombilla reveló un viejo proyector de películas y una pantalla arrugada, cubiertas de polvo. Esto debe ser parte de lo que mi abuelo hacía», reflexionó, sintiéndose aún más conectado con su historia. La idea de su abuelo proyectando sueños y aspiraciones lo llenó de una energía nueva. «Podríamos ver lo que hay aquí», sugirió su madre. Durante un instante, la mirada de Miguel encontró en ella un destello de esperanza, una chispa que iluminaba sombras de un pasado lleno de anhelos.
Mientras revisaban las cosas en busca de una fuente de energía, las preguntas volvieron a llenar su mente. ¿Qué había hecho su abuelo? ¿Por qué había abandonado su pasión? ¿Había alguna grabación que le pudiera revelar su proceso creativo? Las posibilidades despertaban en Miguel un deseo irrefrenable de descubrir no solo el legado de su abuelo, sino también de transformar su propia vida. En el fondo de su ser, sabía que quería romper con el ciclo de conformidad. Finalmente, lograron encender el proyector. Una imagen tenue apareció, oscura y borrosa al principio, pero luego, lentamente, se fue definiendo ante ellos. Era una filmación de un artista en acción, pinceles y colores, risas y momentos de pura creación. Miguel sintió su estómago apretarse, allí estaba su abuelo, cultivando la pasión que él mismo había reprimido. Las emociones crujían en su interior, una mezcla de tristeza y alegría al ver a un hombre que vivía plenamente mientras él había estado atrapado en el miedo. Esto es más que una simple filmación, susurró Miguel. Es un testamento de lo que se puede hacer cuando te atreves. La proyección continuó, y con cada cuadro, Miguel se sentía más impulsado. La idea de seguir los pasos de su abuelo no solo era tentadora, ahora, en su pecho, ardía como un llamador. No podía dejar que la historia se repitiera, su sueño no podía morir como el de aquellos que lo precedieron. No obstante, un nuevo sonido rasgó el aire, una puerta crujió, y una sombra apareció en el fondo del sótano. Miguel sintió el latido de su corazón volver a acelerarse. Lo que estaba por descubrir podría cambiarlo todo, y, al mismo tiempo, el resurgimiento de los espectros de la familia también traía consigo amenazas. ¿Quién está ahí?, preguntó, mientras su determinación quería hacer frente a la nueva verdad que se presentaba en su camino. La búsqueda de su identidad artística y la confrontación con su legado familiar estaban a punto de entrelazarse de manera inesperada. ¿Estaría preparado para lo que estaba a punto de revelarse? La sombra se hizo más nítida, y Miguel sintió como la respiración se le aceleraba. La figura en la penumbra tenía una forma familiar, y en su mente, un torrente de preguntas comenzó a agolparse. ¿Podría ser? ¿El pasado irrumpiendo con tal fuerza en su presente? Soy yo, dijo la voz, quebrada por la emoción. Se trataba de su madre, que había encontrado el valor para dar un paso más hacia adelante. Su rostro transmitía una mezcla de temor y determinación. Miguel se dio cuenta de que no estaba solo en esta búsqueda, su madre también llevaba su propia carga. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Miguel, volviendo a dirigir su mirada hacia el proyector, cuya luz ahora parecía errática, reflejando su creciente confusión. La tensión en el aire era palpable. La revelación de su abuelo como un artista no solo le ofrecía respuestas, también planteaba nuevas preguntas sobre su propia identidad. Porque temía que te siguieras sintiendo atrapado, como lo estuve yo. Pero vi la misma chispa en ti, respondió su madre, sus ojos profundamente conectados con los de él. A veces, los secretos se guardan para proteger, pero es hora de liberarlos. Eres más valiente de lo que crees. Mientras hablaban, una imagen del abuelo proyectada en la pantalla cambió, mostrándolo sonriente y enérgico con un grupo de amigos, todos con pinceles en mano, creando juntos. Miguel sintió un tirón en su pecho, como si ese grupo representara un mundo perdido de posibilidades. Su abuelo, a pesar de sus fracasos, había encontrado alegría en lo que amaba. ¿Cómo pude perderme esto?, murmuró, sintiendo que comprendía la esencia de lo que había esperado esconder, su propio deseo de ser artista. La oscuridad de su autoexigencia se enfrentaba ahora con un rayo de esperanza. Porque los miedos nos consumen, afirmó su madre, su voz un hilo de fortaleza que resonaba en Miguel. La idea de haber reprimido su propia voz creativa le atormentaba. Esa noche revelaría más que un secreto familiar, era un enfrentamiento con su propia identidad, sus anhelos y sus limitaciones. La proyección continuó mostrando momentos de risa, frustración y sobre todo, un esfuerzo colectivo. Miguel comprendía que el arte no solo era un acto individual, sino un proceso enriquecido por la comunidad que rodeaba a su abuelo. Él nunca lo hizo solo, pensó, sintiendo que este descubrimiento lo liberaba del peso de la soledad creativa que había sentido.
¿Es esto lo que quiero?, se preguntó en silencio, dudando incluso mientras la luz proyectaba imágenes de una vida plena, artística y vibrante. Miguel sabía que tomar el camino hacia una vida creativa requeriría valentía, incluso si eso significaba afrontar rechazos y fracasos. Pero, al mismo tiempo, el miedo a no intentarlo era aún más desalentador. En ese momento de introspección, la puerta del sótano hizo otro crujido, interrumpiendo sus pensamientos. La figura ominosa ya no era solo un eco del pasado, ahora se sentía como una advertencia, como alguien que contenía el poder de detenerlo en su camino. La sombra, ahora más clara, se movía expectante, y Miguel sintió que la confrontación con su legado se estaba intensificando. ¿Estás listo para confrontar lo que hay en ti?, preguntó su madre, como si pudiera leer sus pensamientos. La pregunta resonó dentro de él, serena pero desafiante. Miguel entendió que su propia lucha no solo era con lo que su abuelo había dejado atrás, sino con su propia capacidad para forjar su camino. Es el momento, respondió, su voz enérgica y resonante. Era un compromiso, no solo con su historia familiar, sino con él mismo. Necesitaba descubrir si el legado de su abuelo podía ser una fuente de inspiración o un peso que lo aplastara. Al acercarse lentamente hacia donde se proyectaba la sombra, Miguel supo que más que una figura del pasado, estaba a punto de encontrar una parte de sí mismo que había estado oculta durante años. La decisión estaba tomada, y una nueva travesía estaba a punto de comenzar. Esto no termina aquí, se dijo en bajo, mientras se preparaba para enfrentar lo que estaba por revelarse en el fondo del sótano, de su historia y de su identidad. La pregunta persistía en su mente: ¿estaba realmente preparado para desenterrar lo que había bien olvidado, o solo llevaría una carga más pesada? La resolución se acercaba. Miguel dio un paso adelante, la luz del proyector iluminando su rostro en un juego de luces y sombras. Su corazón latía con fuerza, el eco de su madre todavía resonando en su mente. Eres más valiente de lo que crees. Esa afirmación no era solo una esperanza, era un desafío que lo instaba a liberarse de las cadenas invisibles que le habían atado durante años. La sombra en la esquina del sótano parecía cobrar vida, y por un instante, Miguel se sintió como un niño atrapado en el incontrolable miedo de lo desconocido. Sin embargo, ese niño también deseaba descubrir un mundo nuevo. La lucha se intensificaba en su interior, cada fibra de su ser gritándole que era el momento de conquistar sus temores. No podía volver atrás, no podía seguir escondiéndose detrás de las expectativas que los demás, y él mismo, le habían impuesto. Miguel recordaba lo que había dejado de lado en su vida por miedo, el lápiz y el papel que tanto amaba, los colores que habían permanecido inexplorados. Era como si al acercarse a la sombra, pudiera también acercarse a esos sueños olvidados. Imaginó a su abuelo rodeado de amigos, creando, riendo, experimentando. No se trata de tener éxito, sino de vivir el proceso, pensó, sintiendo que la chispa de la creatividad comenzaba a encenderse en su interior. ¿Qué hay ahí que tanto te aterra?, se preguntó con sinceridad. Tal vez no era solo enfrentar su legado, sino también la posibilidad de arriesgarse a ser auténtico. La idea de ser un artista no solo le traía miedo al fracaso, sino también a la crítica y al desdén. A medida que esta revelación emergía, entendió que el verdadero desafío sería no rendirse ante esos temores. Con cada paso que daba hacia la sombra, la decisión de explorar lo que había estado escondido se volvía más sólida. La lección que había aprendido de su abuelo resonaba con claridad: el arte es un viaje en solitario, pero también un camino de colectivo apoyo. La energía creadora que envolvía las imágenes proyectadas ahora se sentía cercana, como si el pasado estuviera llamándolo a unirse a él. Voy a crear mi propia historia, murmuró, convencido de que era posible entrelazar su legado con sus propias aspiraciones. Usando el dolor y la lucha de su familia como combustible, estaba listo para dar forma a su realidad. Con cada nuevo pensamiento, el miedo cedía espacio a la posibilidad. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras la sombra se acercaba, pero esta vez no retrocedió. En lugar de percibirla como una amenaza, se dio cuenta de que podía transformarla en una aliada. La figura comenzó a tomar forma y no veía un antagonista, veía un espejo de sus propios miedos. La confrontación no era con el pasado,
sino con sus limitaciones internas. Si no lo intento, nunca sabré si soy capaz, se repitió, sabiendo que podría equivocarse, fracasar e incluso sentirse vulnerable. Pero la vida era demasiado corta para no explorar todo su potencial. Decidido, Miguel empujó hacia adelante, consciente de que cada paso hacia la sombra era también un paso hacia la luz. Sin embargo, cuando estaba a punto de desentrañar la forma que se ocultaba en la penumbra, un sonido estruendoso lo interrumpió. La puerta del sótano se cerró repentinamente a sus espaldas, y la oscuridad se hizo más densa. La desconcertante sensación de estar atrapado amenazaba con consumirlo. ¿Estás listo para descubrir quién realmente eres?, preguntó su madre, con firmeza. La pregunta sonaba en su mente como un eco inquietante. Se dio cuenta de que no solo enfrentaba su legado, sino también el reto de hacer las paces consigo mismo. En ese momento, comprendió que la verdadera revelación no sería lo que pudiera desenterrar del pasado, sino el entendimiento de su propia identidad en el presente. Soltó un suspiro profundo, preparado para revelarse, pero la incertidumbre seguía latente. ¿Qué se viene ahora?, se preguntaba mientras la oscuridad lo envolvía, dejando claro que la verdadera batalla apenas comenzaba. La decisión estaba pendiente, el resultado incierto, y cada fragmento de su ser se animaba ante lo que estaba por venir. La oscuridad lo abrazaba, y en su interior, Miguel sentía un tumulto de emociones. La encrucijada en la que estaba no solo era física, era un campo de batalla interno donde cada decisión pesaba como un ladrillo. Por un instante, se sintió abrumado. El eco de la voz de su madre lo sacudió. ¿Estás listo para descubrir quién realmente eres? Se dio cuenta de que para avanzar, debía enfrentarse a las imágenes que aún lo mantenían prisionero. Tomaron forma en su mente, el niño que dibujaba bajo la sombra del viejo roble, el adolescente que guardaba sus bocetos en un cajón, el adulto que había olvidado cómo se sentía crear. Cada recuerdo se tornaba más vívido, una mezcla de nostalgia y dolor que le recordaba cuánto se había perdido al ignorar su pasión. Desempolvar esos sueños requería valor, sí, pero más aún, un reconocimiento que había eludido. Respiró hondo, cada inhalación era un acto de resistencia. Reconoció que su miedo a la crítica no era simplemente por la posibilidad de fracasar, sino por lo que eso representaba, la desaprobación de los demás, especialmente de sí mismo. En su mente, formuló un plan. Primero, necesitaba salir de la oscuridad del sótano, simbolizando así su salida de un estado mental que lo había frenado por tanto tiempo. Miguel pensó en el arte como un legado, no como una carga. Se dio cuenta de que había sido él quien se había impuesto la limitación de no ser un artista. La sombra ahora asumía formas concretas, se transformaba en el desafío de aceptarse, en la necesidad de romper con el silencio que le había sido impuesto. La decisión de actuar comenzó a tomar forma, como si estuviera trazando un diseño en un lienzo en blanco, uno que él mismo tendría que llenar con sus propias experiencias. Voy a crear, y lo haré sin pedir permiso, afirmó para sí mismo. Pero primero, debía abrir la puerta que lo separaba de su propio camino. Avanzó hacia la entrada, su determinación fortalecida por la claridad. La impresora detrás de él emitió un zumbido, y con cada paso se sentía más ligero, como si la presión del mundo se desvaneciera. Se enfrentó a la puerta, que inicialmente se sentía como una muralla sólida. Al tocarla, un torrente de emociones invadió su ser, la vulnerabilidad, el miedo, la esperanza. Con un movimiento decidido, empujó. La puerta cedió ante su esfuerzo, abriendo paso a un espacio iluminado. El sótano quedó atrás, pero la sombra no se desvaneció, ahora formaba parte de su historia, un recordatorio constante de que su búsqueda era en esencia una lucha interna. Con el corazón aún acelerado, salió de la penumbra y se encontró en un pequeño atollo de luz que iluminaba el taller de su abuelo. El caos de colores, pinceles y lienzos apilados parecía un nuevo horizonte que lo invitaba a explorar. Allí, había una parte de él que siempre había querido tocar, su esencia creativa. Ahora, el camino estaba más claro. Había decidido arrancarle al miedo su poder y se disponía a sumergirse en el proceso de creación. Sin embargo, la pregunta seguía retumbando en su cabeza, ¿qué si no soy suficiente? Esa duda no se desvanecía, pero había una novedad en su voz interna,
ahora lo retaba a demostrar lo contrario. En ese espacio, comenzó a vislumbrar cómo sus experiencias y su historia podrían fusionarse en algo único. La pintura se convertiría en su voz, un medio para contar lo que había guardado durante años. Con un lienzo frente a él, se sintió preparado para liberar sus pensamientos, pero una inquietud persistente lo mantenía alerta. Pero, ¿y si el resultado es miserable?, murmuró, sintiendo que la presión crecía nuevamente. Para enfrentar esa incógnita, sabía que requería más que solo determinación. Necesitaba definir el valor que otorgaría a su propio trabajo. Esa era la verdadera batalla, no solo crear, sino encontrar significado en el acto de crear sin esperar la validación ajena. La idea de ser valiente susurró en su mente mientras comenzaba a mezclar los colores en su paleta. De repente, un golpe resonó en la puerta del taller, interrumpiendo su trance creativo. La voz familiar de su madre llegó a sus oídos. «Miguel, ¿estás bien?». La confrontación no había terminado, solo había asumido una nueva forma. La presión interna la reemplazaba la mirada expectante del mundo exterior. «¿Estás listo para mostrar quién eres?», preguntó nuevamente en su mente, elevando la necesidad de exponer sus creaciones, pero también su esencia. Y mientras se preparaba para responder, comprendió que este sería solo el principio de su viaje hacia la autenticidad. La respuesta no se había revelado aún, y el futuro permanecía aterciopelado, como una tela en blanco lista para ser pintada. La pregunta pululaba en su mente, aumentando la tensión: ¿seré capaz de enfrentar las críticas que vendrán? Al cruzar el umbral de su taller, Miguel sintió que algo fundamental había cambiado en él. La luz del día inundaba el espacio, iluminando cada rincón lleno de colores vibrantes y recuerdos de su abuela. En ese instante, supo que había tomado la decisión correcta al abrir la puerta del sótano. No solo había liberado los anhelos de su corazón, sino que había comenzado un viaje hacia su verdadero yo. La voz interna que una vez le dictó dudas y temores ahora le susurraba promesas de exploración y autenticidad. Miguel miró el lienzo en blanco frente a él. Era una tela vacía, pero también un campo de posibilidades, una oportunidad de expresar todo lo que bullía dentro de su ser. Con una mezcla de nervios y emoción, tomó el pincel. Cada trazo que daba era un acto de rebelión contra las expectativas familiares. Era el momento de desafiar no solo sus propios miedos, sino también las sombras del pasado. Así comenzó a pintar, y la magia ocurrió. La explosión de colores en su lienzo representaba no solo su historia, sino también la de su familia. En cada pincelada, sentía el eco de su abuelo y el legado que había heredado. Conectar con su esencia artística le permitió encontrar una voz que nunca pensó que tendría. La ansiedad que antes lo consumía se transformó en energía creativa, fluyendo a través de él como un torrente. A medida que su obra cobraba vida, las visiones de su familia, de las expectativas y los miedos, comenzaron a desvanecerse. Comprendió que no se trataba solo de satisfacer las expectativas de los demás, era acerca de honrar su propia historia. En la medida que la pintura se llenaba de matices, Miguel sintió que su confianza iba creciendo. Cada nuevo color se expandía en su mente como un símbolo de libertad. Tras horas de creación, Miguel se dio cuenta de que había logrado algo más que una mera obra de arte. Había abierto un canal de comunicación con su propia alma. En la mezcla, los trazos capturaban el dolor, la esperanza y, sobre todo, la transformación. Se sentó a contemplar su creación y una ola de satisfacción lo invadió. Había demostrado que el arte no solo reside en la técnica, sino en la valentía de ser verdadero consigo mismo. Sin embargo, la necesidad de validar su trabajo con su familia seguía presente. Con el corazón acelerado, decidió que era el momento de compartir su proceso. Equipado con su pintura y su historia, llevó su obra al salón. Allí estaban sus padres, en un ambiente cargado de expectativa y nerviosismo. La conversación que había temido estaba a punto de llevarse a cabo. «Esto es lo que he estado creando», anunció Miguel, revelando su lienzo pintado con pasión y verdad. Sus padres se quedaron boquiabiertos, sorprendidos por el estallido de color y emoción que tenían frente a ellos. Miguel sintió como cada latido de su corazón resonaba en el silencio que se había creado. Al principio, la tensión era palpable. ¿Cómo reaccionarían?
¿Aceptarían su deseo de ser artista? Para su sorpresa, su madre fue la primera en romper el silencio. Es hermoso, Miguel, dijo, sus ojos iluminándose con asombro y un atisbo de comprensión. Nunca imaginé que tenías esto dentro de ti. La validación de su madre se sintió como un bálsamo reconfortante, era el comienzo de un nuevo entendimiento. Luego, su padre habló, su voz equilibrando la emoción y la razón. Siempre quise que fueras feliz. Nuestros propios miedos a veces nublan el camino. Si esto es lo que deseas, entonces apoyaremos tu arte. El aliento de Miguel se detuvo por un momento, la combinación de expectativas pasadas y el deseo de reconocimiento se fusionaba en su pecho. Por primera vez, sintió que podía ser libre para ser quien realmente era, sin ataduras. La conversación fluía con honestidad y apertura. Miguel compartió lo que había encontrado en el sótano, el diario de su abuela, y como todo eso le había revelado su verdadero deseo. Al final de la charla, sintió que no solo había expuesto su arte, sino también había sanado viejas heridas. Las expectativas familiares se estaban transformando en espacio para la autoexpresión. Con el tiempo, Miguel comenzó a participar en exposiciones locales. Su trabajo atrajo la atención, pero lo más importante fue que cada exhibición se convertía en un puente entre él y su familia. Juntos exploraban los caminos del arte, su madre comenzó a asistir con él, y su padre finalmente se interesó por la creación artística. Se intensificó su conexión familiar, construyendo nuevos cimientos sobre la aceptación y el amor. Su viaje había comenzado con un descubrimiento personal, y había culminado con la práctica de la autenticidad. Miguel ya no era un ingeniero atado a expectativas ajenas, se había convertido en un artista que compartía su voz con el mundo. Con cada nuevo proyecto, Miguel seguía explorando su potencial, sintiendo que lleva a su abuela con él en cada tipo de creación. La transformación no solo había sido individual, sino colectiva. Había roto barreras que habían permanecido por demasiado tiempo. Al final, el arte no solo se convirtió en su camino, sino en el legado que unió su historia familiar a su verdadero ser. Miguel sonrió, al darse cuenta de que había conquistado no solo sus temores, sino también había sabido dar sentido a las huellas que la vida había dejado en él. Con su corazón pleno, supo que este era solo el comienzo de su viaje. Si tú también estás listo para descubrir tu propio camino, necesitas suscribirte ahora a este canal. No querrás perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que te inspirarán a seguir tus sueños. Deja un me gusta ahora para contribuir al impulso del algoritmo, tu apoyo es crucial para seguir compartiendo estas narrativas que transforman vidas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este emocionante final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más, las historias de superación y transformación te están esperando.